Bueno, pues quiero agradecerles primero que nada que me invitaron a hacer esta presentación sobre el trabajo que yo hago. Yo trabajo en la Universidad de Nottingham, en la Escuela de Medicina, y trabajo en investigación bioclínica. Y lo que voy a presentar hoy es algunos de los trabajos que hemos estado haciendo respecto al microbioma intestinal, cómo afecta a la salud humana y cuáles son los aspectos bioéticos que tiene este tipo de investigación que a lo mejor podrían ser relevantes para otras personas que trabajan en el campo bioético. Entonces, los datos que voy a presentar clínicos se refieren a una cohorte que se llama Twins UK. Es una cohorte de gemelos en el Reino Unido, son más de 13.000 voluntarios y de esos tenemos como 6.000 son gemelos idénticos o monocigóticos y son muy interesantes para estudiar algunos de los fenómenos clínicos, porque tenemos datos cardiovasculares como rigidez arterial, medidas subclínicas de aterosclerosis, presión arterial, colesterol. Tenemos otros fenotipos metabólicos como podría ser presencia de diabetes de tipo 2 o resistencia a la insulina, y aunado a eso tenemos marcadores moleculares, datos de ADN, genotipos, metabolitos, intervenciones dietéticas que hemos estado haciendo en estas personas y medimos la composición del microbioma intestinal. Esto nos permite estudiar una serie de aspectos que son los nexos que hay entre el microbioma intestinal, los marcadores moleculares y los datos de salud, los fenotipos cardiovasculares. Primero, ¿qué son estos microbiomas intestinales y por qué los estudiamos? Los seres humanos tenemos bacterias en el cuerpo y dentro del cuerpo. Tenemos bacterias en la piel, tenemos bacterias que normalmente viven en la boca, el microbioma de la boca, tenemos bacterias que viven en el pelo y tenemos, sobre todo, la mayor parte de las bacterias viven en el colon o en el intestino grueso. Tenemos entre 10 y 100 billones de células de microbios en el intestino grueso, y estas bacterias intestinales pueden digerir alimentos que los seres humanos no podemos digerir. Para eso es para lo que sirven, por eso los tenemos. Entonces proporcionan la capacidad de utilizar nutrientes que el huésped humano no puede ni absorber ni digerir, y son fundamentales para la salud. En los últimos años hemos descubierto que la flora intestinal tiene conexiones no solo con lo que es la cuestión de salud intestinal, de diarrea o de estreñimiento o de enfermedades intestinales, gastrointestinales, sino que los microbios que tenemos en el intestino pueden producir energía adicional que no podríamos liberar si no fuera por las bacterias. Producen vitaminas que nosotros no podemos producir, metabolizan compuestos xenobióticos. Algunas medicinas o medicamentos, fármacos vienen metabolizados en función de lo que hay en el colon, y pueden producir algunos compuestos antimicrobianos que matan a patógenos. Por ejemplo, el caso de Clostridium difficile, que es una de las infecciones bacterianas intestinales más difíciles de resolver, porque si uno les da antibióticos, se muere el Clostridium pero deja las esporas. Entonces, si les das bacterias, probióticos o incluso transferencias fecales, se puede resolver el problema que con antibióticos no se resuelve. Entonces, hemos descubierto que los microbios intestinales afectan la salud humana. Muy importante, no nada más aspectos, como les dije, del colon, sino que tienen un impacto sobre el metabolismo, en particular sobre el riesgo de diabetes de tipo 2, también de diabetes de tipo 1, también enfermedades de origen inmunitario, pero yo en lo que he trabajado más es en la parte metabólica, cardiometabólica, como lo es la diabetes de tipo 2. Los microbios intestinales regulan la resistencia a la insulina y la inflamación en humanos, y como sabemos que eso es así, es este experimento que hicieron en el 2017, un grupo en Holanda. Lo que hicieron fueron que trasplantaron microbios fecales del colon, del intestino grueso, de personas sanas a personas con diabetes de tipo 2. Y nada más habiendo metido los microbios en el colon, resultó una mayor sensibilidad a la insulina, equivalente o incluso superior a la que se hubiera obtenido con fármacos antiglicémicos. Esto duró 6 semanas hasta que el microbioma regresó a lo que era antes, al microbioma de una persona con diabetes. Entonces, esto nos dice directamente que las bacterias en el intestino regulan la resistencia a la insulina, y esto es muy interesante. Por ejemplo, en un país como México, donde hay una incidencia altísima de diabetes de tipo 2,
de tratar de entender cómo podemos modificar las bacterias para que la gente no tenga resistencia a la insulina y no tengamos los problemas que tenemos con diabetes. No solo diabetes, sino también enfermedades cardiovasculares, que por supuesto son una de las consecuencias más graves de la diabetes de tipo 2. Y este es un trabajo que publicamos el año pasado, en el 2018, en European Heart Journal, y lo que investigamos fue cuál es el papel de las bacterias en el colon en la rigidez arterial. Que la rigidez arterial es un fenotipo que se estudia como una medida subclínica de enfermedad cardiovascular. Las personas que tienen rigidez arterial prácticamente están a un paso de la arteriosclerosis y a altísimo riesgo de infarto al miocardio. Lo que hicimos en este caso con estos voluntarios de Twins UK, de los que les hablé hace 2 minutos, es que medimos la rigidez arterial, que la llamamos Pulse Wave Velocity, en 617 mujeres de esta cohorte de Twins UK. Se tomaron muestras fecales de los participantes en este estudio y al final de mi presentación voy a hablar con más calma de cómo todos los aspectos bioéticos de este tipo de estudios, pero por lo pronto nada más los datos científicos. Tomamos las muestras fecales de los participantes, se extraen el ADN de las heces, el ADN viene amplificado y hacemos una agrupación de las unidades taxonómicas que están en estas secuencias. Lo que podemos ver con esto es cuál es la abundancia de cada tipo de bacteria. Tenemos la secuencia de las bacterias y contamos cuántas de esas secuencias hay. Y decimos, de este tipo de bacteria, la Clospiracia, tenemos que en esta persona el 10% de las bacterias son de este tipo, en esta son el 5%. Ruminococo, en esta persona son el 5%, en esta persona son el 4%, lo que sea. Y así para cada individuo, para cada tipo de bacterias. Aquí puse un ejemplo con 4 tipos de microbios, pero en realidad una persona normal tiene como 300 o 400 tipos diferentes de bacterias, millones y millones, pero de tipos diferentes, como 400 tipos diferentes de bacterias. Lo que se ha descubierto es que mientras más tipos de bacterias tiene una persona en el intestino, más funciones metabólicas. Y esas funciones metabólicas de que pueden transformar comida, por ejemplo, lo que voy a hablar en un minuto, la fibra dietética, o producir sustancias para matar patógenos, mientras más diversidad de bacterias hay, más saludable es el colon. Y esto ha estado asociado con enfermedades inmunológicas como artritis reumatoide, lupus y diabetes, obesidad. Las personas con obesidad tienen menor diversidad de bacterias en el colon que las personas delgadas. Las personas con síndrome metabólico igual, las personas con artritis lo mismo. Entonces nos quiere decir que para reducir la inflamación tenemos que hay un mecanismo que está conectado directamente con las bacterias, que tenemos que entender qué es lo que está haciendo. Lo que nadie había demostrado es el papel que puede tener también la diversidad de los microbios con enfermedades cardiovasculares, como en este caso la rigidez arterial. Entonces, en estas personas medimos cuántas especies diferentes tenían, medimos, por supuesto tenemos medidas de obesidad y diabetes en estas personas, y medimos cuánto estaba correlacionado con la rigidez arterial. Y lo que vemos abajo en la lámina es la correlación por cuartiles de diversidad del microbioma con la cantidad de rigidez arterial, y vemos que las personas que están en el cuartil más bajo de diversidad del microbioma tienen más alta, tienen mayor nivel de rigidez arterial, y las personas que tienen más diversidad tienen menor rigidez arterial, están más saludables, incluso después de haber incluido en nuestro modelo estadístico cosas como el índice de masa corpórea y otras medidas que podrían confundir los resultados. Lo que vimos aquí también fue que cuando incluíamos otras cosas en nuestro modelo, como la cantidad de grasa abdominal, que la grasa abdominal sabemos que es uno de los factores de riesgo metabólico más elevados, o resistencia a la insulina, que la medimos como la relación que hay entre glucosa en ayunas e insulina en ayunas, otras medidas inflamatorias como la proteína C reactiva. Los microbios explican muchísimo más de la rigidez arterial que todas estas medidas metabólicas. Eso nos está diciendo que los microbios intestinales podríamos modificarlos en alguna manera
para reducir rigidez arterial y el riesgo cardiovascular que traen. Hicimos un análisis estadístico de mediación y lo que descubrimos es que el microbioma está explicando una parte de la rigidez arterial que nada más en una parte mínima está relacionada a los factores que ya conocemos. Entonces, lo que nosotros de aquí descubrimos, este fue el primer reporte en humanos de correlaciones entre el microbioma intestinal con rasgos cardiovasculares. Lo importante de estos resultados es que sugieren que hay mecanismos cardiovasculares que podemos modificar con dieta. Y eso para nosotros, en el tipo de trabajo que hacemos, es muy interesante, porque en vez de tratar siempre de desarrollar nuevos fármacos, si nosotros podemos modificar estas bacterias con dieta, o lo que hacen las bacterias cambiando la dieta, podemos reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, si nos olvidamos por un minuto de los microbios, ¿qué evidencia tenemos de que la dieta modifica el riesgo cardiovascular o riesgo cardiometabólico, como sería diabetes y síndrome metabólica? Este es un artículo que se publicó en el Lancet. Esto no es de mi grupo, pero es un artículo que se publicó en un grupo en Nueva Zelanda, lo publicó en el Lancet en febrero. Y lo que estudiaron ellos, usando estudios de cohortes epidemiológicas y estudios ya publicados, una revisión sistemática de varios estudios clínicos, cuánto cuenta la cantidad de la calidad de los carbohidratos que comemos. Y cuando yo digo calidad de carbohidratos, ustedes están pensando harina de trigo o azúcar refinado. Pero la diferencia es la fibra dietética. Cuánta fibra dietética contiene la dieta nos va a decir cuánta es la salud. Lo que vemos en esta lámina son, arriba a la izquierda, para cualquier causa de mortalidad, lo que vemos abajo es que cuando aumentamos los gramos de fibra dietética que esa persona consume, la ingesta dietética diaria, a 35 gramos, se reduce el riesgo de todo tipo de mortalidad. Estos son estudios epidemiológicos, analizaron millones de personas divididas por años, o sea, son estudios epidemiológicos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Oceanía, y juntaron todos estos estudios. Cuando vemos el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que es el de arriba a la derecha, vemos que después de los 20 gramos se estabiliza el riesgo. Entonces, hay una baja de riesgo cardiovascular hasta como 20 gramos de fibra dietética al día, pero después de los 20 gramos más o menos se estabiliza. En el cáncer colorectal baja constantemente hasta 40 gramos, baja como hasta el 75% de riesgo, 78% de riesgo de cáncer cardiovascular a personas que están comiendo 40 gramos de fibra dietética todos los días comparados con los que no comen fibra. Nada más para dar un ejemplo de cuánta fibra hay, una rebanada de pan Bimbo integral contiene más o menos como 7 o 8 gramos de fibra dietética, entonces no es una cantidad exagerada. Frijoles tienen muchísima fibra, no es muchísimo, 30, 40 gramos, pero en los países occidentales la media de ingesta es como entre los 10 y los 15 gramos. Entonces, la mayor parte de las personas en estudios que se hacen en Europa del Oeste, sobre todo en Estados Unidos, no consumen esta cantidad de fibra, si no, no habría la incidencia de diabetes de tipo 2. Ahora, lo que pueden ver en la lámina de diabetes de tipo 2, eso llega hasta 45 gramos de fibra al día y sigue bajando el riesgo de diabetes. Entonces, una persona que consume 10 gramos de fibra tiene el mismo riesgo más o menos que una persona que no consume fibra. Una persona que consume 45 gramos de fibra reduce casi del 50% su riesgo de diabetes. Nada más por lo que come, que no debería de sorprendernos porque esa persona aumentó su riesgo de diabetes por lo que ha comido en su vida. Entonces, en realidad no debería de sorprendernos. ¿Por qué tenemos esto de la fibra? Bueno, primero esto lo que les presenté son estudios epidemiológicos. Si nosotros hacemos ensayos controlados aleatorios, donde podemos controlar exactamente qué le dimos, cómo le dimos, un grupo controlado, doble ciego, etc., vemos que hay reducciones significativas con alta fibra a la izquierda, en vez de baja fibra a la derecha, reducciones en presión arterial, reducciones en triglicéridos en la sangre, reducciones en colesterol LDL, en colesterol total, en peso corpóreo, en glucosa en ayunas, en hemoglobina glicosilada y en resistencia a la insulina. Entonces, todos estos datos de ensayos controlados aleatorios nos dicen que más fibra, mientras si la gente come mucha fibra, tiene una dieta alta en fibra,
va a estar a menor riesgo cardiometabólico. Pero lo que queremos saber es por qué, y esto que tiene que ver con los microbios de los que estaba hablando hace yo 2 minutos. Lo que pasa es que si nosotros comemos azúcar, carbohidratos refinados, proteínas o grasas, esos compuestos los digerimos nosotros en el estómago. Los come el ser humano y se van directamente al hígado, lo que lo tengamos que procesar, lo hemos digerido, se va a nuestra sangre y eso es lo que nosotros comimos, se va a almacenar en la grasa del cuerpo que tenemos, etc. Pero la fibra dietética nosotros no la podemos digerir, la digieren los microbios, entonces se va al colon. Si son polisacáridos sin almidón, o una cosa que llamamos almidón resistente, que es cuando comemos algún tipo de cosa que tenga carbohidratos, por ejemplo pasta, con grasa. Si nosotros hacemos unas lasañas, las metemos al horno y nos las comemos, eso nos va a engordar completamente. Si comemos las mismas lasañas, las enfriamos, las volvemos a meter al horno, las volvemos a enfriar, que ya estén medio tibias, la grasa se pega a los carbohidratos que están en la pasta y se forma lo que se llama almidón resistente. El organismo humano no logra digerir el almidón resistente, se va y se lo comen las bacterias, los microbios intestinales. ¿Y por qué es interesante que se lo coman los microbios y no que nos lo comamos nosotros? Porque lo convierten en ácidos grasos de cadena corta, que en inglés son los short chain fatty acids o SCFAs. Cuando la fibra dietética viene fermentada y convertida en estos ácidos de cadena corta, que son acetato, butirato, propionato y isovalerato, estos ácidos grasos, excepto el acetato, no se encuentran en los alimentos. El único modo de tener este tipo de ácidos grasos de cadena corta, que no es lo mismo que grasa, es que los microbios conviertan la comida, sobre todo la fibra, en este tipo de compuestos. Son antiinflamatorios. Algunos de estos previenen el cáncer, sobre todo el butirato, previene el cáncer de colon. Por eso tenemos toda la asociación de que más fibra come la gente, menor cáncer colorectal. El butirato bloquea las células cancerígenas. La célula cancerígena quiere comer glucosa, pero el butirato, cuando la célula normal del colon, las células sanas, el colonocito sano, maduro, come butirato y es feliz. Cuando la célula cancerígena come el butirato se pega a las histonas y a los mecanismos de reproducción del DNA y la célula va en apoptosis, o sea, se muere. Prácticamente el butirato mata las células cancerígenas en el colon y les da de comer a las células saludables. Entonces, uno de los mejores sistemas, y de hecho lo usan en personas con cáncer de colon, se usa que les den por edema butirato, les reduce la inflamación y les reduce el cáncer. Entonces, un sistema excelente para evitar el cáncer de colon, comer más fibra. Pero no nada más sirve para el cáncer, como vimos, sirve también para diabetes. Entonces, lo que pasa es que estos ácidos grasos de cadena corta, además de que matan a bacterias como el Clostridium difficile, tienen otra serie de propiedades, entran en el metabolismo energético. No lo preparé en una lámina, pero les voy a contar el caso de una bacteria que se llama Veillonella. Veillonella la encontraron estudiando maratonetas en el maratón de Boston. Y le sacaron muestras fecales y analizaron los microbios. Los maratonetas que corren más rápido tenían más de una bacteria que se llama Veillonella, una mayor abundancia, como lo que discutimos hace rato. Y los que corrían más despacio tenían menor abundancia de Veillonella. Lo que descubrieron es que esta bacteria Veillonella convierte el lactato pasa de la sangre al colon. Esto no lo sabíamos, pero pasa de la sangre al colon. El lactato es lo que se produce con el ácido láctico cuando corremos, hacemos ejercicio, que vamos al metabolismo anaeróbico, y es lo que hace que a la gente le duelan los músculos, etc. Bueno, se pasa el lactato al colon y esa bacteria Veillonella convierte el lactato en propionato. El propionato entra directamente en el metabolismo aeróbico de la energía, lo que lo convierte en energía, y estas personas corren más rápido. Cuando toman la Veillonella de los maratonetas y se lo ponen en el colon a ratas, las ratas corren más rápido. Entonces, cuando hablamos de todos estos compuestos de cadena corta, estamos hablando de compuestos que pueden modificar de veras el metabolismo, incluso hacer que una persona corra más rápido. Después de haberles contado todas estas historias de los microbios, ¿cómo hacemos los estudios clínicos y cuáles son los aspectos bioéticos? Porque
conseguir muestras fecales de maratonetas o de participantes con rigidez arterial y publicar estos datos tiene una serie de implicaciones bioéticas. Para publicar este tipo de investigación, no nada más para poderla hacer, nosotros tenemos que demostrar que seguimos una serie de protocolos éticos. Lo que puse aquí son una serie de capturas de las pantallas de lo que a mí me piden para poder publicar mi trabajo. Entonces, lo primero que nos preguntan es si tenemos conflicto de interés. Si a mí alguien me pagó dinero para que yo me metiera en mi bolsillo, no dinero nada más para hacer la investigación, o si fue una compañía farmacéutica la que patrocinó el estudio. Eso tiene que venir de claro porque, por supuesto, es el primer nivel donde podrían haber aspectos poco éticos. Lo segundo es que obviamente los que dicen que son autores de verdad estuvieron involucrados, sino que alguien que hizo el trabajo, un estudiante de doctorado, no le fue reconocido. Entonces hay otros aspectos éticos que no son directamente bioéticos que tienen que ver con esto. Más directamente con lo que ustedes hacen es poder proveer todos los datos que hace la investigación clínica. Yo puedo presentar láminas muy bonitas, pero si nadie puede reproducir esos datos, si nadie puede tener acceso a esos datos y ver cómo fueron generados o replicar los resultados que yo estoy presentando, no hay, ese es otro aspecto ético que se tiene que controlar y que han estado checando y que yo tengo que declarar que los datos van a ser disponibles para el que me los pida, para que puedan comprobar o para que ellos puedan avanzar en investigación en el mismo campo bioclínico. Lo siguiente es que yo tengo que haber hecho el estudio de manera que yo vaya a encontrar lo que dije que voy a encontrar, y esto es sobre todo para cuando hacemos estudios, por ejemplo, que vamos a probar un nuevo fármaco. Si yo necesito 40 personas en placebo y 40 personas en el tratamiento, y lo hice para poder demostrar una cierta diferencia, que es lo que esperamos ver, y lo hice en 20 personas, no voy a ver diferencia significativa. Lo que quiere decir es que yo les hice perder el tiempo a las 20 personas a las que les hice el estudio. Si yo no tengo el poder estadístico de demostrar, el estudio es poco ético y no me dejan ni siquiera que lo haga. Los comités éticos no me dan el permiso, porque si tú no tienes el poder estadístico, no vas a encontrar lo que dices que quieres encontrar, nada más estás haciendo perder el tiempo a los participantes. Todos los test estadísticos, todas las pruebas estadísticas tienen que estar hechos de una manera que sea consistente y que esté regulada, que la gente pueda, que sea lo que se reconoce. Y lo mismo me piden a mí los comités éticos cuando yo pido mandar este estudio clínico antes de hacerlo. ¿Qué tipo de software, qué tipo de código, cómo están los datos? Todo eso le tengo que decir yo cuando voy a hacer la publicación y cuando voy a pedir permiso a un comité ético para poderlo hacer. Este tipo de información tiene que ser incluido en cualquier tipo de solicitud a un comité ético institucional, porque si no, me dicen, yo no sé qué es lo que estás haciendo, aquí no está claro de qué es lo que estás haciendo y no te vamos a dar el permiso. Entonces, todos estos son pasos fundamentales. Cuando a mí me lo piden para hacer el artículo, yo todos estos datos ya los tengo escritos porque ya lo hicimos para que nos dieran permiso de hacer el estudio. Esto es qué tipo de estudio es, y luego nos piden cómo hiciste el estudio, cuántos individuos incluiste, cuáles fueron las exclusiones. Las exclusiones son las mismas que las que yo puse en mi protocolo ético. Si yo estoy diciendo que voy a hacer algo que va a cambiar, por ejemplo, un tipo de diagnóstico, tengo que saber si fue replicado, porque si los datos yo nada más los encontré en una cohorte y nadie más lo ha visto, el valor y la evidencia clínica de estos datos que le dan a estos datos es mucho menor que si yo digo, lo probamos en 100 personas en México, lo probamos en 100 personas en Estados Unidos y vimos el mismo efecto. A nivel de evidencia clínica eso cuenta mucho más, y también eso es importante para cuando se presenta en conferencias médicas. Si fue un estudio aleatorio o no, si fue un estudio ciego o doble ciego, por supuesto todo eso es parte del protocolo ético. Qué tipo de materiales fueron utilizados, y si yo hubiera dicho que hubiera tenido anticuerpos o imágenes, yo tengo que justificar todo lo que hice, dónde están los permisos de todo esto. En mi caso son nada más datos clínicos de participantes humanos, tengo que declarar cuáles son las características de la población, cómo fueron reclutados estos participantes,
y quiénes, y lo más importante, cuáles fueron los comités éticos que revisaron el protocolo ético, en qué fecha me dieron el permiso y cuál es el número de permiso que yo tengo. Todos estos datos tienen que ser hechos públicos, se pueden encontrar directamente en internet y ellos pueden ir y ver si sí es cierto este estudio estuvo hecho así. El estudio tiene que estar registrado con clinicaltrials.gov, el número de registro tiene que estar incluido y dónde fueron registrados los datos. Entonces, para presentar el tipo de datos que yo acabo de incluir en mis láminas anteriores, como pueden ver, hay muchísimo control bioético de todo lo que se está haciendo y hay buenos motivos, porque sabemos que donde no se usan este tipo de estándares hay el riesgo no solo para los participantes, sino el riesgo de que la gente crea datos falsos o datos que no son reproducibles. Si yo vengo a decir aquí que la dieta va a ayudar a la gente con diabetes y no hay evidencia clínica, también ahí hay un aspecto ético que los editores de revistas científicas quieren checar. Entonces, bueno, hablando de conflictos de interés, estos son los financiadores del trabajo que yo presenté, que son el Medical Research Council en el Reino Unido, la Universidad de Nottingham, la Comisión Europea, la British Heart Foundation, los National Institutes for Health Research en Estados Unidos, que es parte del Sistema de Salud Nacional en el Reino Unido, y una compañía que se llama Project Sapiens, que son los que están haciendo algunos estudios de nutrición. Y pues muchas gracias.